Alejandro Salas, exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, pero también abogado hoy en día del expresidente Martín Vizcarra. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenas noches. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Para poner un poco en contexto, el Ministerio Público ha reabierto una investigación y ha presentado una denuncia constitucional por la compra de pruebas rápidas, ojo, durante la época del COVID-19. La denuncia además incluye a los exministros de Salud Víctor Zamora y a la exministra de Economía María Antonieta Alba. A ver, ¿qué ha ocurrido aquí? Esta denuncia ya va al Congreso de la República, pero lo que dicen es que, para ponerlo en síntesis, se pusieron de acuerdo con las empresas que justamente importaban, traían estas pruebas rápidas para darles a dedo justamente esta adjudicación, y cada empresa se llevó más de 3 millones de soles, entiendo, cada una. Esa es la denuncia que hace el Ministerio Público, que ha presentado la propia fiscal de la Nación ante el Congreso de la República, Alejandro. Una denuncia que, como recordemos, Omar, había sido archivada por el ex fiscal de la Nación, Villena Campana. El ex fiscal de la Nación dispone el archivamiento de esa denuncia y de manera inmediata, Patricia Chirinos, un 14 de junio del año 2024, no solamente lo amenaza con interponer una denuncia constitucional, sino lo denuncia constitucionalmente al fiscal de la Nación por hacer su trabajo. Un trabajo que un fiscal de la Nación realiza dentro del marco de su propia ley orgánica del Ministerio Público y con la autonomía que le corresponde hacerlo. Sin embargo, ante esa presión política, que es cuando se mezcla la justicia con la política, hubieron otros actores más allá de Patricia Chirinos, de denuncias constitucionales, lo denunciaron al fiscal de la Nación constitucionalmente por delito de patrocinio ilegal, prevaricato y otros delitos más. El fiscal de la Nación se vio obligado políticamente en ese momento de reabrir la investigación. Reabre la investigación y, obvio, es lógico, la actual fiscal de la Nación lo que hace el día de hoy es ahorrarse pues el tema del cuestionamiento por parte del Congreso, que desde ya le ha puesto la mirada también al actual fiscal de la Nación. La paran amenazando casi todos los días. Entonces lo que hace es transmitir la denuncia constitucional, que en realidad es un trámite para levantar el antejuicio político, y sobre la base de eso el expresidente pueda ser investigado como un ciudadano común y corriente. En realidad, Omar, el presidente va a renunciar a cualquier tipo de antejuicio, como lo ha hecho con otras denuncias constitucionales. Martín Vizcarra ha dicho: no tengo la necesidad de venir al Congreso para discutir que me levanten la prerrogativa constitucional, ¿no? Sin embargo, vamos a citar, digamos, algunos puntos que cuestiona el Ministerio Público y exactamente la propia fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que tampoco es muy querida en el Congreso de la República. Pero, ¿qué es lo que dice? Ella dice en su exposición de motivos, cuando presenta esta denuncia, que existió una concertación previa. Ojo, una concertación previa que se concretó con la emisión del decreto de urgencia 028-2020 firmado por Vizcarra, Alba y la entonces ministra de Salud María Elizabeth Inostroza, y que justamente hubo reuniones previas con las empresas que se beneficiaron de estos contratos, las empresas que importaron más de 1.400.000 pruebas rápidas, que son las empresas Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies, que ganaron justamente la Buena Pro. Entonces, claro, aquí lo que llama la atención, francamente, es que hayan habido reuniones previas, entiendo que en el Ministerio de Economía, y luego es que se da y se firma este decreto supremo. Decreto de urgencia. Decreto de urgencia, perdón. Sí, como su mismo nombre lo dice, urgencia. Era un momento crítico que vivía no solamente el país, sino el mundo. Era un contexto en donde el gestionar la pandemia, muchos países estaban tratando de mirar y averiguar el cómo se hacía y cómo lo hacían. Las diferencias con las pruebas moleculares y las pruebas rápidas, por supuesto que eran abismales en costos inclusive. Entonces se dio esta posibilidad de poder adquirir las pruebas rápidas, y por supuesto que el Estado peruano, al no haber ninguna contraposición de un organismo como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, que digan estas pruebas no se pueden comprar, por el contrario, estaban, digamos, dentro de lo que era el mercado, el país las adquirió. Y lo que el día de hoy se está denunciando es un tema de colusión agravada. O sea, todos estos funcionarios, más allá de Martín Vizcarra, otros funcionarios se han puesto de acuerdo con las empresas para causarle perjuicio al Estado. O sea, es un despropósito. Pues, claro, ¿no? Pero lo que llama la atención, porque además tú has sido funcionario público, ministro, en más de una cartera además, y sabes muy bien, ¿no? Si yo voy a hacer una compra pública porque tengo la necesidad de pruebas rápidas, en este caso, pues primero emito el decreto de urgencia, veo los estudios, converso con mis técnicos y luego busco a las empresas. Pero aquí lo que sucedió y llama la atención, y le llama la atención al Ministerio Público, es, oye, primero me reúno con las empresas a puerta cerrada en el Ministerio de Economía, me parece, y luego emito los decretos y luego
firmo los contratos necesarios. Eso es lo que el Ministerio Público está observando. Y mira, y esa conjetura no es una conjetura que calce dentro de los presupuestos del delito de colusión. Es simplemente una conjetura en la cual están estableciendo un orden de tiempos y de momentos. Las reuniones con estas empresas fueron reuniones absolutamente públicas, en instituciones públicas, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Economía, con la finalidad de que las empresas puedan exponer en ese momento de crisis, digamos, las ventajas o desventajas que podrían haber con este producto, pero que finalmente, de una u otra manera, expusieron la utilidad que podrían tener. Y después de escucharlas, pues se decidió hacer algo en ese momento, digamos, de pandemia. En política y en poder, Omar, hay lo que se llama la teoría de toma de decisiones. Y hay que estar en el momento para poder tomar decisiones. Muchas veces, de pronto, acertadas, otras no tan acertadas, pero hay que saber tomar decisiones. A ver, porque mira, lo que dice el Ministerio Público, ¿no? Vizcarra anunció en conferencia de prensa la adquisición de estas pruebas rápidas, incluso antes de que dicho requerimiento se formalizara. Para la Fiscalía, este hecho resulta indicativo de una planificación previa que comprometería penalmente a los investigados. Es decir, claro, ya se había coordinado todo, ya se sabía a quién se iba a beneficiar con las pruebas rápidas para el Ministerio Público. Te vuelvo a repetir, Omar, era un momento de emergencia en donde lo que sale es un decreto de urgencia. No estábamos dentro de un marco de contrataciones públicas regular, en un momento en el cual puedes lanzar un proceso con la finalidad de que las empresas puedan competir. Por el contrario, lo que se necesitaba era adquirir en ese momento lo que se consideró que podía ser útil para una situación tan crítica como era la pandemia. Es por eso que se emite un decreto de urgencia, con la finalidad de que el Estado pueda tomar acciones y decisiones de manera inmediata. Entonces se está tratando, creo yo, y eso por supuesto al momento en el cual se investigue, como se tiene que volver a investigar, se va a poder demostrar que colusión no hay, pues, por ningún lado. Yo entiendo, digamos, que había una situación compleja, una situación de emergencia, vivíamos una pandemia, efectivamente nadie sabía o ningún gobierno tenía la respuesta clara o la receta clara, pero insisto con la idea que le llama la atención o que cuestiona el Ministerio Público. Oye, ok, tú sabías que tenías que comprar pruebas rápidas, pero ¿por qué te reúnes antes con los proveedores? Porque pudiese ser tomado como que estás haciendo un contrato a medida para que esos dos proveedores se vean beneficiados. Como te vuelvo a repetir, esas son conjeturas. Ahí no calza el delito de colusión, que tiene otro tipo de presupuestos. La pregunta acá sería más bien, en esa denuncia, ¿cuántas otras empresas ofrecían este producto y cuánto menor precio podían haberle dado con relación a estas empresas? Y eso no existe, porque en el mercado estas dos empresas fueron las que empezaron a ofrecer este tipo de soluciones en un momento, como te vuelvo a manifestar, absolutamente crítico, no solamente para el país, sino para el mundo, ¿no? Ahora, otro tema para pasar, entiendo porque esto ya en términos políticos va a pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y políticamente ya hemos visto qué es lo que pasa en el Congreso de la República con las acusaciones contra Martín Vizcarra. Definitivamente, o sea, salen de manera express, ¿no? Son rapidísimas, otras están bien archivaditas, ¿no? De otras personas y otros personajes. Contra el tema de Martín Vizcarra es un tema específico y especial. O sea, ya asumen perdido esto en el Congreso. Mira, lo que pasa es que una denuncia constitucional no es que tú seas responsable, es un antejuicio para que se te pueda investigar como un ciudadano común y corriente. Y Martín Vizcarra lo que va a hacer es renunciar seguramente a ese antejuicio, como lo ha hecho con otras denuncias constitucionales, para someterse a cualquier tipo de investigación. Así que más bien que lo hagan todo rápido, ¿no? En realidad lo que se quiere, digamos, es ese show en el Congreso, bueno. Es decir, esto sirve para que el Ministerio Público avance con la investigación sobre la supuesta colusión para la compra de pruebas rápidas. Correcto, así es, ¿no? Así es, porque él tiene la prerrogativa, digamos, de haber sido expresidente, ¿no? Que la tiene por 5 años de acuerdo a la Constitución, y mientras que eso esté, se tiene que levantar el antejuicio. Ahora, ¿no? Eso queda más o menos claro, pero quería otro tema, porque el expresidente Vizcarra, entiendo, busca volver al padrón de afiliados de su partido. Perú Primero apeló la decisión del Jurado Nacional de Elecciones que concedió justamente, que lo sacó del famoso planillón, pero digamos, esta es una decisión que el jurado tiene que acatar debido ya a las decisiones que se habían tomado, ¿no? Martín Vizcarra está inhabilitado, no puede volver al planillón. A ver, no hay ninguna sola ley en el Perú que te diga eso, ninguna. Lo que está inhabilitado. Mira, pero está inhabilitado, pero esa inhabilitación aún ni siquiera está consentida. Él la ha judicializado, hay 2 causas en el Tribunal Constitucional que las está litigando. Hay el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también, digamos, se está litigando. Entonces, ante esa situación, lo que se hace es sacarlo del padrón en una situación absolutamente inédita, ¿no?
tomando como fundamento dos considerandos o dos partes, digamos, de motivación de una resolución del Tribunal Constitucional. Ninguna de esas motivaciones ha servido para que el Congreso pueda hacer una ley sobre ello. Claro, pero Alejandro, tan está inhabilitado Martín Vizcarra que no pudo ejercer como congresista de la República en este Parlamento. Entonces, en la práctica tiene tantas inhabilitaciones que tampoco puede ser candidato. Pues. Pero no pudo ejercer justamente por un tema político, por un tema abusivo, por un tema que no va ligado a un debido proceso, que no va ligado a un Estado de Derecho. O sea, lo que estamos viendo con Martín Vizcarra es un claro campo de persecución política, Omar. Y quien no se quiera dar cuenta, así te guste o no te guste Martín Vizcarra, quien no se quiera dar cuenta de eso, nuestro país está cayendo en un claro riesgo de que aquel personaje que no sea acorde al sistema que el día de hoy maneja el Congreso de la República, porque es el Congreso quien gobierna el país, aquellos partidos políticos que se imponen en el Congreso gobiernan el país, nos vamos a dar cuenta que nuestra democracia empieza a caer, por supuesto, en un lado de peligro. Pero no solo es el Congreso de la República, que es verdad, hay digamos, una mayoría, o digamos, ni siquiera una mayoría, hay varios partidos políticos que llegan a acuerdos finalmente, pero no solo es el Congreso de la República. Vizcarra ha ido al Poder Judicial y el Poder Judicial no le ha dado la razón, al punto de que no pudo ejercer nunca como parlamentario. Y algún juez que le dé la razón a Martín Vizcarra lo van a denunciar por prevaricato, pues. Ese es cuando la política se mete en la justicia. Ya, claro, pero hablando en términos técnicos, no podría volver al padrón, no, está inhabilitado, no debería volver al padrón. No, esa es una interpretación absolutamente incorrecta y abusiva. La participación política, el principio de participación política, el derecho de un ciudadano de participar en política es un derecho humano, es un derecho fundamental protegido por la Constitución, regulado en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional como una materia que puede ser sujeta a un amparo. Pero ¿qué les va a decir el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Les va a decir, oigan, yo lo que estoy haciendo es cumplir un mandato judicial que dice que pues el señor Martín Vizcarra está inhabilitado y no puede participar o ser candidato a la presidencia. Lo que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones podría decir es, estoy haciéndole caso a dos aspectos considerativos de una resolución del Tribunal Constitucional que nunca se hizo ley y que no puede actuar de otra manera a como el Congreso quiere. Ya, pues, pero ¿no? ¿para qué buscarían, a ver, en términos prácticos, para qué buscarían que el nombre de Martín Vizcarra pueda volver a estar en el padrón electoral? Que se mueren de miedo de que Martín Vizcarra pueda ser candidato. Eso es lo que está pasando en el país. Pero a lo que voy, vuelve al padrón electoral. Él no podría ejercer de presidente si ganara porque está inhabilitado. Mira, vuelve al padrón electoral, se le restituye un derecho constitucional y en el resto de derechos que han sido vulnerados y han sido atropellados, dentro de ellos justamente el campo de la inhabilitación, aplicando el principio de participación política, una inhabilitación que no tiene ninguna sola sentencia a nivel penal. Y que eso lo va a ver seguramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y va a tener que disponer que el Estado peruano acate la participación de Martín Vizcarra. Claro, ustedes ya han ido a la Corte Interamericana. Estamos, por supuesto, ya, pero ahí. en este momento todavía no hay ninguna decisión favorable en las instancias locales, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional a favor de Martín Vizcarra. Por tanto, sigue inhabilitado y, por tanto, si entra al padrón, sería un engañamuchachos para la población, porque no va a ejercer de presidente. Así ganara. No, porque son derechos que, si bien es cierto, pueden enlazarse, son distintos. Él tiene el derecho de participar en la vida política y de pertenecer a un partido político. Si postula o no, es otro derecho. ¿Okay? Pero él está defendiendo un derecho que ha sido vulnerado, que es el derecho de poder pertenecer y hacer vida política. Eso creo que no lo vemos ni en Afganistán que te hagan eso, ¿no? Pero sin embargo aquí en el Perú sí se permite ese tipo de situaciones. Sí, ¿no? claro, pero decir o que salga en el padrón, pese a que él no va a poder ser presidente porque está inhabilitado, no es engañar a los electores. ¿Cuántas personas están afiliadas a un partido político, salen en un padrón en el ROP y no participan, digamos, para poder solicitar el voto del electorado y ser electos para algún cargo público? Es la vocación de un ciudadano de querer participar y poder, digamos, de una u otra manera enlazarse en un partido político con el cual comparte ideas, ¿no? Alejandro, entiendo que el expresidente se va a presentar el próximo miércoles en el Congreso de la República. El Congreso de la República lo ha citado para su tercera inhabilitación, supuestamente por haber disuelto mal el Congreso, según ellos, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional, ahí sí no le hacen caso a la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Convalidó la disolución del Congreso. Lo han citado y efectivamente, si el Congreso lo quiere ahí, él va a ir. Ojalá que los congresistas ocupen sus escaños y no se escondan a través de una computadora, no se escondan a través de un voto virtual. Ojalá que esos 130 escaños estén vigentes y estén presentes. ¿Por qué? ¿Porque va a ser una proclama política, Martín No, Vizcarra? porque va a ir a defenderse. Quieren que se defienda, va a ir a defenderse. Eso va a ser, va a ir a defenderse. ¿Va a ser una especie de meeting en el Parlamento? No, va a ir a defenderse. Lo querían ahí, va a ir a defenderse.
Ahora, me decías que están en eso de presentarse en la Corte Interamericana, es decir, todavía no han ido a la Corte Interamericana. No, estamos con todos los trámites ya avanzados. Lo que pasa es que es parte de la estrategia legal, no puedo de una u otra manera dilucidarla de manera más amplia, pero estamos muy avanzados en el tema. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro Salas, abogado del expresidente Martín Vizcarra, exministro durante el gobierno de Pedro Castillo.